quiero esta mañana, con la ayuda del Señor, guiarles a algo que es importante que nosotros podamos tener siempre presente. Y es el llamado que el mismo Señor Jesucristo nos hace a ser perseverantes en la fe. Es por medio de la fe que podemos atravesar valles de prueba. Es por medio de la fe que, habiendo encontrado dificultades, a veces experimentado quebranto y dolor, podemos otra vez levantarnos y salir con renovado vigor. Es por la fe que podemos traspasar desiertos y, habiendo llegado al punto extremo donde nuestras fuerzas ya no son nada, encontrar de pronto que Dios ha abierto un manantial de agua en el cual podemos ser renovados. Por eso la palabra de Dios es vital en la vida del cristiano. Quizás si al final del tiempo volveré a declarar esto que les voy a decir ahora. Dios no nos llama a tener una fe espasmódica que reacciona según las circunstancias, como una reacción involuntaria. Así es el espasmo. Lo que va a sufrir, yo lo suelo sufrir, el mejor, y se lo dice eso. Así que se los dan y aparece. Es una reacción involuntaria. Y es como que eso nos moviliza. Pero pasa el efecto y entramos en un estado de relajación. Dios no tiene ese tipo de fe para el cristiano. Dios tampoco quiere una fe que simplemente se expresa a causa de una situación que supera nuestra capacidad de soportar, sino que Dios anhela que podamos tener una fe que es perseverante, que no se rinde ante las circunstancias, que llega a tener la forma de una roca sólida llamada convicción. Dios nos llama a tener una fe que se mueve en una dimensión que es el tiempo del hombre, al cual podemos señalarlo como la dimensión 24/7, una fe que está activa las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esa es la fe a la cual Dios nos está llamando, y en su llamado nos está animando a dejar toda carga, todo pesar, todo desánimo y aún aquello que ha sido motivo de tropiezo, llevarlo con toda
confianza delante del trono de Dios para soltar todo aquello que muchas veces viene en contra para detenernos y avanzar confiados en la obra de su amor y en el poder de su gracia y su misericordia. Quiero invitarles a que me acompañen en esta mañana a la lectura bíblica que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y leemos allí la palabra desde los versículos 31 al 36. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Judíos que habían creído en Él. Muy bien, esta palabra hoy puede ser aplicada a cada uno de los que estamos en la casa de oración. Porque si hemos llegado aquí es porque en verdad en nuestra alma hay un grado de confianza por medio del cual estamos expectantes de lo que Dios quiere manifestar en cada una de nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice así: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos, los que escuchaban, los que estaban allí alrededor del Señor, a quienes Él estaba dirigiendo la palabra, ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Claro, la palabra que llegó allí a lo profundo del corazón fue esa declaración que el Señor le dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso produjo la reacción de ellos. Por eso están expresando aquí algo que significaba un testimonio encubierto de la condición de su corazón. Ellos no se atrevían a sacarlo a la luz, pero el Señor lo pone en evidencia. Y entonces reaccionan: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Le pregunta al Señor: ¿seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo. Cada vez que el Señor utilizaba esta expresión de repetición, en donde Él está afirmando que lo que viene enseguida es verdad exclusiva de Dios y que tiene poder y autoridad para bendecir nuestras vidas, Jesús le dice: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo, y esta expresión hijo, notarán que allí en la escritura aparece en mayúscula, está haciendo referencia a su propia persona, a la persona de Jesucristo. Y entonces Él les dice: si el hijo, no dice si yo, si el hijo. Ellos sabían a quién se refería. Si el hijo os hace libre, seréis realmente libres.
Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El Señor Jesucristo hizo en esa oportunidad una poderosa declaración acerca de la verdadera libertad. Libertad no es la posibilidad de cada día levantarte, salir de tu cama, lavarte la cara, cepillarte los dientes, vestirte, tomar algo que te dé energía, un buen desayuno, un buen cocido y salir a trabajar y realizar la labor cotidiana. Jesús no se refería precisamente a esa libertad, sino a una libertad que muchas veces está condicionada por causa de barrotes que son invisibles, de cárceles que no se pueden observar con los ojos naturales, pero que el alma las puede sentir porque no tiene paz, porque no tiene seguridad, porque no tiene confianza. Pero Jesucristo, a través de esta declaración, Él nos muestra que hay una verdadera libertad. Tal libertad, como bien lo declara el Señor en su palabra, es posible en la vida que Cristo nos ofrece. Es la vida que Cristo trae a favor de todo aquel que está dispuesto a recibirla. Es libertad que se alcanza cuando aprendemos a seguir fielmente sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo, las cuales nos muestran cómo andar en el camino de la fe. Viviendo unidos al Señor, en la mente, en el alma, en el espíritu y aún en las acciones de nuestra vida cotidiana. Es así como la llama de la fe permanece encendida. Jesucristo así lo revela en ese testimonio. Es necesario guardar la palabra. Yo el domingo pasado le decía, no se trata de una declaración positiva, no se trata de una expresión que utilizamos como amuleto para defendernos ante eventos que parecen ser totalmente adversos, sino se trata de guardar la palabra como un depósito seguro de una herencia que nos ayudará a estar fuertes, firmes en Dios. Guardar la palabra nos lleva a conocer la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Juancito, la verdad de Roberto, de Sergio. Es muy corta esa verdad. Lo que necesitamos conocer es la verdad de Dios, la cual es permanente, es absoluta, no depende del entendimiento del hombre. Es una verdad que permanece invariable, no depende del tiempo, no depende del lugar, tiene el mismo poder aquí, en esta ciudad de Formosa, como lo tiene allí en esa región, con tantos problemas y dolores y dificultades como nosotros no podemos imaginarnos, en donde han habido ya más de 20,000 muertos. ¿Imaginan lo que es eso?
caminar por la calle de una ciudad que está destruida, en donde lo único que pueden oler es el olor a carne descompuesta, escuchar de pronto entre los escombros solamente lamentos, ser testigos de familia que han perdido su casa y para colmo de males vieron, como dice ese refrán, sobre el llovido mojado, tienen que vivir a la intemperie en un tiempo de mucho frío. Turquía y Siria están realmente siendo azotados por un tiempo feroz. Dios quiere prepararnos para que en verdad sepamos entender el valor de guardar la palabra, de conocer su verdad, y habiendo conocido, caminar en la libertad que hay en la verdad de Dios. Para esto es importante que siempre, imagino lo que habrá vivido la hermana Pabla en tiempo de su internación, Noelia en esta experiencia, y cada uno que ha pasado por ese valle en donde mucho de lo que sucede no lo alcanzamos a entender. Es muy difícil, pero lo único que podemos atinar a causa de ese depósito de gloria es la palabra que hemos atrapado y que atesoramos en el corazón, es a mantener el contacto con el Señor, porque verdaderamente somos realmente libres. El cristiano es llamado a perseverar en el camino de la fe hasta llegar a la meta. Aleluya. Dios nos da la comisión de ser perseverantes. Ahora, cuando Dios trae a nuestra vida una comisión, no nos deja librados al azar. Al mismo tiempo, Dios nos da las herramientas necesarias. Y una de las virtudes que sobrepasan en mucho a tantas otras que el mundo aprecia y destaca es la fe. Pero no la fe del hombre en su propio entendimiento y consejo, sino la fe que viene al corazón como resultado de la palabra de Dios, en la cual somos hechos realmente libres. El apóstol Pablo tuvo el valor, yo lo puse así, de anunciar su epitafio momentos antes de su separación del cuerpo físico. ¿Saben lo que es un epitafio? Es una inscripción que se coloca una placa en el lugar donde está el cuerpo de una persona que ha dejado de pertenecer a esta vida, ha pasado a otra dimensión. Cuando se lleva el cuerpo de esa persona, generalmente para recuerdo, para testimonio, lo que a veces alguno acostumbra a hacer y a visitar los cementerios, se coloca el epitafio. Ahí está esa plaquita donde dice: nació en tal fecha, murió en tal fecha, con el que en paz descanse. Y luego a veces se agrega una frase.
mientras él vivía. Como un testimonio. Pablo se adelantó al acontecimiento y dio su testimonio como si fuera el epitafio de su vida. Y él allí destacó algo que pertenece a las realidades espirituales hacia las cuales él estaba siendo llevado en esa experiencia al abandonar el cuerpo para ser colocado en una nueva dimensión. Las realidades espirituales de Dios, las cuales son eternas. Y entonces Pablo dice allí en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 6 al 8, yo lo voy a leer acá en la versión Reina Valera 1960, y dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Sabe que cuando un animal sacrifica, porque transforma? Pasar la mejor vida, ¿no? Su destino probablemente sea una pared. Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué tremendo? El contacto con Dios le ayudaba a entender los tiempos de Dios, lo cual muchas veces no cuesta entender, porque nos hemos acostumbrado a movernos en nuestros tiempos, sin darle lugar a Dios para que Él nos enseñe sus tiempos. Y entonces Pablo dice: he peleado, acá está repitiendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, peleé la batalla, acabé, terminé la carrera, guardé la fe. Y era tal su grado de convicción que le cambio con esta declaración y dice: por lo demás, no me importa lo que de pronto esté por acontecer en este mundo físico. Pablo dice: ahora estoy enfocado en las realidades eternas de Dios y mi expectativa está en Dios. Por eso Pablo podía decir, en esa fe sólida como una roca, la roca de la convicción, él podía decir: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero para amar su venida, tenemos que tener convicción de su venida. Fe 24/7. De esas 24 horas de cada día, esos 7 días de cada semana, ¿cuántos momentos en nuestra vida de pronto hay un espacio en donde podemos nosotros meditar y reflexionar, pensar en lo que significa la venida del Señor, en lo que representa, en todo lo que involucra para nuestras vidas? Pablo, en su testimonio personal, expresó que lo determinante de su vida fue la fe. No las batallas que peleó, no la carrera que terminó,
sino la fe. Por eso Pablo podía decir, he guardado la fe. Lo cual, dicho de otra manera, voy a parafrasear ahora esta frase, no lo dice la Biblia, pero en el corazón de Pablo, cuando él está declarando he guardado la fe, está queriendo también significar he guardado el contacto con el Salvador. He guardado el contacto con el Salvador. También puede significar me he asegurado de estar en buena relación con el Señor. Le he buscado para seguirle fielmente. Esto significa, resumiendo todo lo anterior, procuré andar en amistad con Dios. ¿Cómo? Siendo perseverantes. ¿En qué? ¿Perseverantes en qué? En practicar su presencia. ¿Cómo practico su presencia? Obedeciendo a la palabra de verdad. Hermano, el camino de la fe puede ser muchas veces, como lo dije el domingo anterior, una cuesta empinada y muy difícil. Una arribada que es prácticamente imposible de poder superar si no es con la ayuda sobrenatural de las fuerzas que Dios da. Las fuerzas naturales no son suficientes en determinados momentos de la vida. Y es allí, en esos momentos, donde la presencia del Señor toma una importancia inusitada. ¿Cuánto hubiera dado a la hermana Pabla y Noelia por tener tan solo un segundo de audiencia con el rey en ese momento? Porque el problema está en que a Dios no lo vemos. Pero cuando hemos atesorado la palabra de verdad, el testimonio del Espíritu hace que cobre realidad la presencia de Dios en momentos que son realmente de profunda lucha espiritual. Es allí donde la presencia del Señor toma una importancia inusitada. Donde parece que no hay tiempo para nada más, que es tan solo una palabra de misericordia. Y es allí donde aprendemos a valorar y apreciar como nunca antes lo hicimos. Y llegamos entonces a entender qué importante es la presencia de Dios. Por eso el domingo pasado yo terminaba con estos dos versículos del Salmo 73. No me voy a extender mucho, pero quiero compartir algo más del Salmo 73, porque hay una enseñanza linda allí. El domingo pasado terminamos leyendo estos dos versículos, versículo 26, versículo 28. Ahora sí lo leo en la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas. En el versículo 26, Asaf, el que escribe el Salmo no es David. La mayoría de los salmos son escritos por David, pero este no es Asaf. Y Asaf
era alguien como Néstor, Fidel, Esteban, Rosana, Noelia, Claudio, como está aquí en Grupo La Onza, que era encargado de dirigir la adoración en el santuario. Ese era Asaf. Era un levita, pero levita de verdad, porque pertenecía a la tribu de Leví. Hoy se acostumbra decir levita a los salmistas como una expresión de identificación. En realidad en la palabra no encontramos fundamento para afirmarlo, pero a causa de su procedencia, era levita. Y en aquel tiempo los levitas fueron separados por Dios para el servicio en el santuario. Primero habían sido desechados en el orden de la primogenitura, porque junto con Simeón, Leví, tuvieron una acción cruel, matando a toda una familia y los habitantes de una ciudad por la deshonra que habían hecho sobre su hermano. Y por lo tanto, a causa de ese acto cruel, fueron puestos a un costado, y todos los que estaban en el orden de la primogenitura empezaron a ser descartados. Pero llegó un momento en el cual, cuando Israel, desenfrenado en su locura, buscó dar culto a Dios a la manera que había aprendido en Egipto, y se hizo un becerro de oro, y cuando eso es puesto en evidencia, Dios interviene, corta esa situación que traía dolor y que iba a producir maldición, y Moisés llama a los que estaban de acuerdo para ponerse del lado de Dios. ¿Quiénes surgieron? ¿Quién se imagina que surgieron? Los levitas. Los que una vez habían fracasado, ahora volviendo a Dios, son restaurados. Y Dios le dice: les concedo el derecho del servicio en el santuario. Asaf, uno de aquellos que fueron restaurados por Dios, puede decir en el Salmo 73, le escribió varios salmos, ¿sabes? No es solamente esto, varios. Pero allí en el Salmo 73, versículo 26, Asaf dice: mi carne, mi vida física, mi interior, mi corazón, mi alma, mis pensamientos pueden desfallecer. Parece a veces que no tiene contención. Es como una manteca que está puesta al sol y se derrite y se desparrama por todos lados. No tiene contención. Y Asaf dice: puedo desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y termina el Salmo 73 cerrando con este versículo en donde Asaf destaca la importancia de la presencia de Dios, el cual lo hizo volver en sí y recuperar el sentido verdadero de la vida. Y él puede decir: más para mí estar cerca ¿de quién? De Alberto Fernández, de Jimmy Frank, de Cristina Kirchner, de Donald Trump, de Joe Biden. Escoge el líder que quieras, el más carismático. No te servirá, no nos servirá. Lo único que en verdad sirve es estar cerca de Dios, porque allí hay abundancia de bien, abundancia de gracia y de misericordia. Más para mí, dice Asaf, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto
para contar todas tus obras. Pero esta es la conclusión del Salmo 73, no es todo esto. Asaf concluye de una manera gozosa el testimonio de su propia experiencia, que fue bastante dura. Y quizás en esta mañana, cuando lo leamos, lleguemos a identificarlo con parte de esa experiencia. Si el Salmo 73 estuviera formado por tan solo esos dos versículos que están al final, sería una bella descripción de la experiencia del cristiano victorioso. Pero hay algo más en el Salmo 73. Y es lo que quiero llevarles a ver esta mañana lo más rápido posible. Esos dos versículos al final del Salmo 73 son la conclusión a la cual llega Asaf luego de pasar una dura experiencia en su vida interior. ¿Saben por qué son valiosas las experiencias? Porque dejan marcas, dejan marcas, dejan marcas. A través de todo el Salmo 73, el salmista Asaf pone en evidencia el contexto donde el cristiano desarrolla su vida diaria. ¿Cuál es el contexto en el cual cada uno de nosotros desarrollamos nuestra vida diaria? ¿Lo queremos conocer? Acá lo pueden hacer. Y lo interesante es que ese contexto tuvo consecuencia en su vida interior, tuvo consecuencia en sus pensamientos, tuvo consecuencia en su alma, que parecía derretirse y derramarse sin contención, yendo para cualquier lado. ¿Cuál es el contexto en donde el cristiano desarrolla su vida entera? En esta experiencia, en un vaso de barro. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el de un mundo caído. No pretendamos encontrar un mundo diferente. El príncipe de este mundo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, es Satanás mismo, el engañador, el adversario. Es un mundo caído donde impera el pecado, donde prevalece la corrupción, la inmoralidad, la pornografía, todo tipo de carencia y de fragilidad que hay en el corazón del hombre, todo tipo de malicia, de maldad. Abundan las situaciones de injusticia y muchas de ellas son manifestadas en contra del justo. Esas injusticias que imperan al hombre muchas veces se levantan en contra del justo, perjudicando y hasta quitando sus derechos. Este es un mundo donde muchas veces se impone el más fuerte o el más astuto, el más ligero. El que llega al podio, ¿saben lo que es el podio, no? Un lugar en donde tiene dominio de algo. El que llega al podio de cualquier manera, utilizando cualquier medio. Para el impío, las formas no son lo importante. Al impío le da lo mismo que su manera de actuar sea correcta o incorrecta en el mirar de Dios. Lo que a él le importa, lo que para él vale es llegar.
esa filosofía del mundo tiene muchas veces éxito entre los que dicen ser cristianos, razón por la cual el evangelio genuino ha perdido valor. A los ojos del hombre todo queda limitado a lo que él considera importante, a la decisión que él se atribuye como derecho personal. Él decide lo que importa y lo que vale. El hombre no le interesa lo que Dios dice. El hombre decide y escoge según su saber, su parecer, su entender y su deseo personal. Este allá describe muy bien esa experiencia, porque él, siendo judío y de la tribu de Leví, creció y se educó aprendiendo a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Pero no siempre estuvo preparado para entender los tiempos de Dios. ¿Por qué es importante entender los tiempos de Dios? Porque Dios es soberano y Él actúa en el momento justo, aun cuando en tu propio entendimiento creamos de que Dios se ha demorado. Dios nunca llega tarde. Es importante entender los tiempos de Dios. ¿Para qué? Para que no pretendamos anticiparnos a los designios y los tratos que Dios tiene a causa de esos eventos que muchas veces tenemos que traspasar. No porque pasaste por esa experiencia novela, hermana, Pablo, cualquiera que haya estado en un lugar de profunda oscuridad, no porque pasamos por esa experiencia, Dios estuvo haciendo diferente, ¿no? Todo el tiempo Dios estuvo mirando. Todo el tiempo la gracia del Señor estuvo presente para manifestar su brazo de amor y de misericordia. Pero es necesario darle a Dios el lugar que le pertenece, entendiendo sus tiempos. Todo lo que Dios permite en la vida del cristiano, hoy lo mencionaba, es bueno. Todo. Aún aquello que significa dolor es bueno. Dios no se equivoca. Lo que Dios permite es para nuestro propio bien. Romanos 8:28 lo dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si Dios tiene un propósito y te llamó, todo lo que suceda coopera para bien. Pero es una realidad que no siempre llegamos a entender esta verdad. Todos, todos incluso, en nuestra humanidad, estamos propensos a caer en esos baches de la vida, donde no siempre encontramos las respuestas necesarias y correctas, porque nos invade un estado donde la situación supera la condición del alma y solo la presencia del Señor es eficaz para superar ese momento.
Pero querido hermano, cuanto antes aprendamos a reconocer y valorar los tiempos de la manifiesta presencia de Dios, más pronto podremos entender y reaccionar en la manera correcta a fin de no desviarnos del camino de la fe. Miren lo que dice Asaf en su salmo. Asaf aprendió algo que es importante en la vida. Buscar a Dios tiene que ser prioridad. No puede ser un accesorio secundario a mano para acudir allí como aquel que está en medio del mar hundiéndose. Buscar a Dios tiene que ser prioridad. Y esa fue la experiencia de Asaf. Marcó un antes y un después en su vida. Entender esta verdad, recuperar la memoria espiritual que lo colocó en el lugar correcto, en donde Dios podía traer a la presencia que sería fundamental para que Asaf saliera en victoria. ¿Cuál fue la experiencia de Asaf? Leamos algunos versículos de Salmo 73. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi rebalaron mis pasos. ¿Vieron lo que pasa cuando el árbol no tiene contención? Casi. Parece que se derrama y ve por cualquier lado. Pero no ocurrió. No ocurrió. Pero él está contando su experiencia. ¿Por qué sabemos que es su experiencia? Algo que ella había vivido. Porque la manera en que él comienza destaca que él pudo poner por sobre toda esa experiencia el valor de lo que Dios representa en su manifestación de amor. Por eso Asaf comienza diciendo: ciertamente es bueno Dios. Ahora, después que declara eso, empieza a contar su experiencia. Y dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi rebalaron mi paso. Porque ¿qué cosa? Porque tuve envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de los impíos. Lo voy acortando. Esa condición del corazón de Asaf, que llegó a sentir que había algo en él que no era propio, a causa de algo que el Señor había obrado en su vida. Eso que estaba experimentando no era propio, no provenía de Dios. La envidia no es algo que nace de un corazón recto. La envidia generalmente viene a causa de un corazón inseguro, de un corazón que no ha aprendido a valorar su herencia en Dios, porque su enfoque de la vida está muy limitado a esta esfera de la tierra y no se atreve a superar esa experiencia y avanzar hacia el trono de la gracia. Por eso, estando en esa condición,
Asaf llega a decir, versículo 13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. ¿Saben lo que significa vano? Vano es algo sin fruto, es algo que no tiene buen resultado. Y Asaf dice, ciertamente, él está en esa experiencia, no lo critica Asaf, él está contando su experiencia. Cuando sus pies estuvieron a punto de resbalar, cuando él estuvo a punto de tropezar, porque veía la prosperidad del impío. Y Asaf se preguntaba, su mundo interior se derrumbaba. Parecía que las defensas de su alma no podían contener el alma. Y él dice, ciertamente, hermano, he guardado puro mi corazón. ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió vivir en contacto con Dios? Si el que prospera el impío yo sigo igual, ¿de qué me sirvió? Si el que avanza en la vida es aquel que reniega de Dios, y yo que he buscado permanecer delante de Dios, no veo la recompensa. En vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Tremendo. Versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía pulsar un dolor que no podía refrenar, incontrolable, que penetraba hasta lo profundo de sus entrañas. Pero entonces Asaf dice, era yo, versículo 22, torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Se lo está diciendo Dios. Es la confesión de un hombre que pudo ver en su experiencia que el fruto del corazón, sin tener la bendición de Dios y la seguridad de su presencia, ese fruto muchas veces es un fruto amargo. Pero estando en esa condición, Asaf dice, versículo 16, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que, versículo 17, entré en el santuario de Dios. Entonces entendí que hay una gran diferencia entre aquel que ha mantenido el contacto con el Señor y aun cuando todo a su alrededor parece caerse y hacerse pedazos, su futuro es muy diferente de aquel que en la vida ha alcanzado éxitos sin tener en cuenta a Dios. Es muy diferente.
hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos, el impío. Y ahora, habiendo recuperado la memoria espiritual y teniendo el enfoque correcto de la visión del trono, él puede decir, versículo 23, sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Versículo 24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y si te tengo a ti, puedas decir, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y entonces Asaf concluye, su experiencia, que había sido traumática, ahora es transformada por la presencia de Dios, llevándolo a una comprobación de las realidades eternas que Dios ha dispuesto a favor de sus hijos. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Aleluya. Me gustaría esta mañana volver a cantar ese coro que dice ven, con el cual arrancamos este culto. Un coro que habla del corazón que está rendido y que le dice, Señor, sé que he tenido que traspasar por valles profundos, pero en esa experiencia he encontrado que tu mano poderosa ha sido suficiente para sostenerme, para ayudarme, para levantarme, para darme valor y seguir hacia adelante, hacia una meta preciosa, la cual en esta vida ya lo puedo comprobar al poder experimentar tu misma presencia. El versículo 28, Asaf terminaba así: mas para mí estar cerca de Dios es vivir. Si el impío sigue prosperando, no me importa. Aunque el mal siga creciendo y todo aquello rastrero de esta vida que Satanás está sembrando avance, yo puedo estar confiado y seguro en aquel que es Dios Todopoderoso, el cual está sentado en su trono y gobierna sobre su creación. Por lo tanto, Asaf podría decir, mi deleite, mi contentamiento es estar cerca de Dios. Allí encuentro que la bondad de Dios es una realidad que está siempre activa a favor de los que están dispuestos a refugiarse en Él. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor es puesto mi refugio. Él es el lugar de mi seguridad. En su presencia puedo ir rápidamente, sabiendo que Él está con los brazos extendidos para levantarme.
también